Buenas noches, colega. Em, Veníamos hablando de un tema sobre la corriente, cómo medir un- una red de diodos y desconocemos su corriente. Muy fácil. Aquí tenemos, por ejemplo, cualquiera que sea la fuente. Aquí pusimos que un voltaje, la fuente total es 100 voltios. Y pusimos una carga aquí. Lo hice a propósito con valores diferentes para hacer un ejercicio mental. Por ejemplo, yo aquí tengo tres resistencias en serie. Con este circuito yo voy a quiero demostrar que la corriente en serie permanece. ¿Cómo lo probamos? Bien, observamos que la R3 es de 100.000, la R2 es de 50.000 y la R1 es de 1 ohmio. Ahora, en este momento, a pesar de que tienen diferentes valores en ohmios, va a pasar algo y es que la corriente en todas va a ser igual. Entonces observamos que a pesar de que los valores de resistencia son diferentes, eh, el voltaje en cada una va a ser diferente, porque eh, la resistencia determina la corriente que pasa por ella con relación al voltaje. Entonces, un total de 100 voltios, vamos a totalizar la resistencia. R1, R2, R3, es más fácil convertirla en una sola, que se llama RT. 100 más 50 más 1, 100, 100 ¿qué? 150, 151. Listo. Este es un K. 151.000. Ahora, cuando tenemos este proceso, 151.000 es resistencia total. Ya conocemos los valores porque aquí están dados 150. Usted puede cambiar los valores por cualquiera y le va a dar lo mismo. El ejercicio en serie es igual. RT 151K. Listo. Frente a una tensión que es voltaje total de 100 voltios, tenemos aquí 100 voltios, desconocemos la corriente. Podemos sacar la corriente total fácil. Dividimos el valor de voltaje sobre la resistencia, lo que todo el mundo sabe, ¿cierto? Corriente es igual a voltaje sobre intensidad. ¿Voltaje cuánto es? 100. Entonces tenemos 100 voltios sobre la resistencia, perdón, sobre la resistencia. Y eso nos da, este valor es igual a 0.00066 amperios. Mirándolo en otra expresión serían 662 miliamperios. O si usted quiere ser muy fino, pues 662 microamperios. Al final estamos hablando de lo mismo. En diferentes escalas. Escala amperio, escala miliamperio. Listo. Entonces tenemos que la corriente en todo va a ser igual. ¿Por qué? Porque la ley de Kirchhoff dice que la resistencia en serie permanece constante en la corriente. Ahora, entonces vamos a probar eso. ¿Cuántos voltios caen en la resistencia R3? A la resistencia R3 le va a caer un voltaje que es producto de la resistencia que pasa por él multiplicada por la resistencia. O viceversa. Entonces vamos a tomar lo que ya sabemos. Ya sabemos la corriente. La corriente es igual a 662 miliamperios. Por 100 voltios es igual a 62.2 voltios. Sencillo. Pero como la corriente es la misma, si yo quiero saber cuántos voltios caen en la R2, entonces 50.000 por 662 miliamperios, 5 por 6, 30. Bueno, el total da 33.11 voltios. La misma corriente pasa por la resistencia de un K. 662 miliamperios por 1000 igual a 0.662 voltios o 662 milivoltios. Entonces, podemos llamar al voltaje que cae sobre la resistencia R3, le vamos a llamar BR3. El voltaje que cae sobre la resistencia R2, le vamos a llamar BR2. El voltaje que cae sobre la resistencia 1, vamos a llamar BR1. Sumamos entonces las caídas de voltaje que hay. Tenemos 600 milivoltios más 33 más 62 más 66 voltios. Esto nos da 99.972 milivoltios. ¿Qué lo difiere de voltaje de entrada? 100 voltios. 100 voltios. Eso ahí en el texto eso no se aprecia, 100 voltios. Voltaje es igual. Ahora, la corriente es igual. Si hacemos la operación al revés, dividimos los 66.2 voltios entre 100.000
nos va a dar la corriente. Si tomamos el voltaje de VR2 y lo dividimos entre el valor de la resistencia, que es 50K, nos va a dar la misma corriente. Síntesis. A pesar de tener diferentes valores de resistencia, por estar en serie, la corriente permanece. ¿Esto para qué me sirve? Bueno, esto me sirve para lo siguiente. Supongamos que este par de resistencias aquí, R2 y R3, hacen parte de el tendido de LED. Aunque que tenga 2 tiras, 3, 4 tiras. El total de tiras nos da este valor. Nos da valor de 150K. Yo quiero medir la corriente, sencillo. Yo pongo una resistencia, un ejemplo en este caso de 1K, en serie, y me va a dar un voltaje. Voltaje X. Me da voltaje de VR1. ¿Cuánto da? 0.662 voltios. Pero yo quiero saber la corriente. ¿Por qué usted me está trazando y metiendo voltaje por la mitad? No, porque como tú no tienes amperímetro en corriente directa, tú vas a poner una resistencia. Mide ese voltaje que cae en esa resistencia. ¿Cuál resistencia? La resistencia la pusiste en serie con el tendido de LED. Pusiste la resistencia en serie con el tendido de LED. Al poner la resistencia en serie con el tendido de LED, la corriente que pasa por los LED es igual a la que pasa por la resistencia. ¿Por qué? Porque la ley de Kirchhoff dice que la corriente permanece. Listo. Entonces esto, cuando tú mides aquí, te va a dar un voltaje, porque tú sí tienes un tester que mide voltaje. Te dio 662 milivoltios. Ahora este valor lo divides entre la resistencia 1K, y eso es igual a 662 miliamperios. Ya tengo la corriente. ¿Por qué tengo la corriente? Sencillo. Porque yo determiné una resistencia X cualquiera. No importa el valor. Ojalá que sea más baja. Y al tomar la resistencia, a través de esa resistencia conectada a la carga, me representó una corriente, un voltaje, perdón. Un voltaje, porque yo tengo eso, un tester. Un voltaje. Medí el voltaje en voltios, redundancia, ¿cierto? Me dio 662 milivoltios. Y esto, el voltaje, lo divido entre la resistencia, ¿cierto? B entre R y me da I. I total en serie, 662. ¿Qué le parece? Practicarlo. Feliz día.